porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntar y preguntarnos. Me da mucho gusto que esté con nosotros un personaje realmente esencial del México reciente, y lo ha sido de muchas maneras, por su trabajo académico, teórico, por ser discípulo de Siqueiros y por ser maestro también del subcomandante Marcos, pero esencialmente me parece por haber padecido una de las zonas, uno de los momentos más oscuros que ha tenido la historia reciente del país, que llamamos la Guerra Sucia, que es la forma extrema que utilizó un sistema político por mantener el control a toda costa, silenciando a los oponentes, cerrándole las puertas para decir sus verdades, para hacer sus propuestas de lo que sería un mejor país, recurriendo para ellos a la violencia. Y está con nosotros, me da mucho gusto que nos acompañe el maestro Alberto Híjar. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué significa para Alberto Híjar la guerra sucia que padeció? Significa indignación por el nombre, porque si es guerra y es sucia, mejor la sometemos al olvido, que nadie se ocupe de ella, no hay una sola reflexión constante sobre su importancia. Esto me indigna porque eso que llaman guerra sucia, en realidad es la historia de la lucha armada popular y revolucionaria, necesaria para un país como México, que nace con una invasión, crece con una colonización brutal, todo lo cual da lugar a levantamientos populares armados, muchos de ellos, que tienen un proyecto de soberanía y de independencia que dura hasta nuestros días. De aquí que eso que malamente llaman guerra sucia sea en rigor parte fundamental de la historia de México, que no debiera reducirse a la historia del Estado mexicano y de sus constituciones políticas, tal como se enseña en las escuelas, desde la primaria hasta el Colegio de México. No es una presencia, dice usted que no ha sido una reflexión constante, sin embargo hay algunos escritores, algunos teóricos como Carlos Montemayor que se han acercado, digamos, a esa zona de hacer política y de hacer, digamos, la lucha armada también. Hay un interés para mí sorprendente en los últimos 10 años entre los jóvenes tesistas de ciencias políticas, de historia, de antropología, que hacen investigaciones muy profundas y exhaustivas. Bromeo en serio con Adela Cedillo, por ejemplo, que se ha convertido en una autoridad en la materia a base de consultar archivos policíacos, entrevistar a sobrevivientes, entrevistar a las familias. Cuando le digo que ella sabe mucho más de la organización en la que yo milité, las Fuerzas de Liberación Nacional, de donde se desprendió el ZLN, sabe mucho más de todos y cada uno de nosotros de la que podemos saber quienes estuvimos dentro, y por disciplina político-militar ignorábamos nombres, direcciones. Si visitábamos una casa de seguridad, cerrábamos los ojos o nos ponían un vendaje, de manera que despertar el interés por la lucha armada, popular y revolucionaria está dando resultados muy importantes. ¿Se está documentando? Se está documentando, hay tesis profesionales, algunas en marcha. El próximo viernes me entrevistarán para una investigación de esta naturaleza. Todo el tiempo hay esto. Pues esas son buenas noticias. Y no solo investigan, sino organizan coloquios, convocan, por ejemplo, anualmente
a un coloquio de mujeres exguerrilleras en el Instituto de Ciencias Sociales, la doctora Patricia Cabrera, y ahí durante 3 días dan sus testimonios, llevan materiales, porque esa es la otra. Hay mucho publicado, pero son publicaciones modestas, restringidas a las comunidad que nos interesan estas cosas, de modo que estos coloquios dan lugar a que se difunda esto, a que haya intercambios y a que nos enteremos de muchas sorpresas de lo que ha estado ocurriendo en toda la historia moderna de México y aún antes. ¿Tendrían que estar registrados en los libros de texto estas luchas también? Por supuesto que sí. ¿Somos un país maduro para verlo? Somos un país inmaduro que se niega a reconocer que el terrorismo de Estado fue característico de los años 60, 70, 80. Creo que no lo llama así el dirigente principal de la Cuarta Transformación, pero es una gran ganancia que la compañera Camacho de Sonora, maltratada, secuestrada, vio cómo mataban a su compañero, su hijo nació en la cárcel, que fuéramos convocados ella y yo a una conferencia mañanera para que habláramos de estas cosas y luego se fundara el primer centro de mostración de la tortura y la represión, en donde fuera la sede de la Dirección Federal de Seguridad. Esto significa evidentemente un triunfo de la memoria histórica, no suficientemente consolidado, porque en esa inauguración estuvimos por vez quizá excepcional y única, militantes, exmilitantes de todas las organizaciones. Fue una maravilla voltearnos a ver, sonreírnos, darnos la mano, darnos un abrazo, pero esto nunca más quizá volverá a ocurrir, cuando sería necesario que hubiera alguna organización que reuniera los testimonios riquísimos y diera lugar a desparramar museos de sitio ahí en donde hubo centros de tortura o cuarteles militares o policíacos en donde desaparecieron centenares de personas, como en Atoyac, Guerrero, por ejemplo, para solo citar alguno. O el campo militar número 1, por supuesto. Que es emblemático. Tenemos que ir un corte y regresamos con usted. Le recuerdo que está con nosotros el maestro, el filósofo Alberto Híjar, detenido político, preso político, maestro del subcomandante Marcos y discípulo de Siqueiros. Decía que se han hecho algunas cosas últimamente en materia de fijar en la memoria esta historia terrible de los años 60 y 70, pero en el sexenio de Fox hubo un intento también, ¿no? Sí, en 4 sexenios más o menos, con este auge de las organizaciones de derechos humanos, pues ha habido algún intento por hacer caso a estas cuestiones. Eso contribuyó, por ejemplo, a el rescate de los restos de Lucio Cabañas. Claro. Hicieron un museo. Hicimos un museo. Usted fue y estuvo Carlos Montemayor también. Estuvimos los dos en el acto en que se instaló un
Es el antimonumento primero porque en plena plaza de Atoyac, muy pequeña, se puso una estatua de Lucio en la célebre foto donde está sentado con un fusil. Lucio no se dejaba fotografiar mucho, a diferencia de Genaro Vázquez. Y pusimos un museo ahí que nos quedó sensacional, pero luego con los pleitos entre las organizaciones armadas guerrerenses, eso acabó por desparramarse y desaparecer. En la construcción de todo eso, hubo participación oficial, ayudó, apoyaron, se hizo un recorrido de los restos en una urna muy pesada, porque era un huehuetl de cerámica que recorrió Chilpancingo, el Cayaco, donde fue maestro Lucio, de allí al cementerio donde está enterrada su mamá en el Paraíso, y luego ya en Atoyac. En efecto, allí estuvo Carlos Montemayor, muy respetado y muy admirado por todas las organizaciones armadas en México. Bueno, él fijó, digamos, por primera vez en la novela ese tema, ¿no? Sí, claro. No solo, sino aventuró tesis, una en especial que no es del todo cierta, de decir que no hubo relación entre los participantes en el asalto al cuartel de Madera en 1965 y lo que siguió después. Las investigaciones, la mayoría monográficas que se han hecho después, prueban todo lo contrario. Desde las reuniones en la Sierra de Chihuahua para organizar el levantamiento armado, hay presencias de organizaciones del centro del país y de Guerrero, y no se diga después de lo que ocurrió, la reorganización con sobrevivientes como Salvador Gaitán, como el hermano de González Eguiarte, que pondría su nombre a uno de los comandos que después se organizaron, pues hubo relaciones en las que estuvieron presentes numerosos grupos. Esto entonces plantea la necesidad de hacer la historia integral de la lucha armada en México para insertarla adecuadamente en la historia de México. Esto no quiere decir que haya que rechazar las monografías, pero sí superarlas, sí procurar integrarlas en el desarrollo histórico. Y además para ver también que sí tenían relación. ¿Su grupo Claro. tuvo relación con la gente de Madera? ¿Quién? ¿Su grupo? No. ¿De usted? ¿No? No, mi grupo fue excepcional porque no hizo secuestros, no hizo expropiaciones, se hablaba de acumulación de fuerzas en silencio, hasta que fue descubierta una casa de seguridad en Monterrey. La pareja de responsables resistió media mañana y acabaron por guiar al Ejército y a la Federal de Seguridad a una casa en Nepantla, en donde fueron masacrados 5 compañeros, sobrevivieron 2, ahí apareció mi nombre y siguieron la pista con papeles que ahí encontraron hasta el exterminio del primer grupo que instaló un campamento Emiliano Zapata en Chiapas. El EZLN le llama los primeros. Eran 9, 6 fueron desaparecidos, 3 fueron traídos a la capital, porque hay ficha policíaca de ellos, la publica Adela Cedillo en sus tesis profesionales, que todavía no tienen la difusión del libro de vida, de manera pues que hubo 3 desaparecidos, y pareció que eso extinguía las fuerzas de liberación nacional. Los
11 compañeros secuestrados en Monterrey y yo, el único de la capital. Fuimos sometidos a desaparición y tortura allí en la Federal Seguridad. La gran movilización que eso causó no hace que esté yo aquí en este momento. Fuimos consignados y encarcelados en Lecumberri. Soy de la última generación de Lecumberri. Después lo liberaron de manera absoluta, ¿no? Eso es muy bonito porque mi boleta de libertad, es un papelito sin el cual no puede uno salir, dice que, no, ya después, esa no es la boleta de libertad, ya después tengo un papel que dice que quedo libre bajo fianza con libertad absoluta. Eso debiera yo traer fotocopia para cualquier desavisado. Exactamente. A partir de la lucha que lo convenció a formar parte de este grupo, de conectarse con personas como Marcos, ¿usted sabía que Marcos estaba en eso? ¿Lo conoció como alumno? ¿Fue su asesor de tesis? Pues yo no sé si sea correcto decir que no, que Marcos no andaba en nada. Era parte de una generación muy brillante de la Facultad de Filosofía. Una característica de ella fue ese humor que él volvió público y que le ganó tantos adeptos en el mundo entero. El carisma que él negó con Julio Scherer. Decía que no tenía carisma, que simplemente llenó el hueco. No, hombre. Bueno, pues esa es una barbaridad. Pues construimos el humor filosófico que nos ganó el odio de los marxistas de la Facultad de Filosofía, porque enarbolábamos la filosofía de Louis Althusser, es decir, bienvenida a la crisis y bienvenida en especial a la crisis del marxismo, porque ahora sí va en serio. Fuera manuales soviéticos primitivos y elementales, y ahora sí a leer El Capital, como se llama, un texto fundamental de Althusser, y bueno, hasta usar una entrevista que cita en su tesis Rafael Guillén, con un título exagerado. Es una entrevista que le pusieron La filosofía como arma de la revolución. No me gusta el título porque las armas son las armas. La filosofía es otra cosa, ¿no? Es un recurso, un instrumento, es otra cosa. Marcos entonces destacaba en ese grupo y bueno, lo cultivamos y lo incorporamos. Tenemos que ir a un corte y regresamos. Maestro Alberto Híjar, ¿Marcos compartió sus ideales? Sí, por supuesto, claro. ¿Modificó, que sí. logró algo con la lucha que tuvo o que tiene? Logra, poner la presencia de los indígenas, especialmente en México, y bueno, lo que está ocurriendo en Bolivia, con mayoría de población indígena, con un presidente que sufre un golpe de Estado de origen indígena, es indígena, con un expreso guerrillero de vicepresidente, que es García Liniera, que estudió Economía y Ciencias en la Universidad Autónoma de México, bueno, pues hace más que vigente los planteamientos del EZLN, ¿no? ¿Y tiene viabilidad hacia el futuro de que Eso se forme es lo que un partido está difícil político? Porque lo que no logramos es concretar la coordinación, la federalización, como dicen los anarquistas, de las asambleas, de los grupos comunitarios, de los consejos mayores, como llaman en Cherán al suyo, con los ancianos y con los más destacados. No logramos consolidar eso y por eso nos está yendo como nos está yendo.
Hay críticas que se han hecho muy fuertes al subcomandante Marcos, una de Jaime Avilés, un periodista bastante lúcido, ya murió, que yo creo que sitúa muchas zonas respecto al quehacer del subcomandante Marcos. ¿Las comparte? Bueno, quizá la principal que comparto es que sufre el problema que hemos tenido no solo en las organizaciones armadas, sino en proyectos de todo tipo educativos, por ejemplo, en el autogobierno de arquitectura, en el cogobierno de antropología, no hemos sabido construir el relevo. Y eso es muy grave, porque entonces va haciendo que los históricos, los fundadores, sigan teniendo una presencia que tendría que ser disminuida con la sustitución, tal como ocurrió en el 68, de donde nunca dejaremos de aprender. Allí no había protagonistas, no había el dirigente. José Revueltas hizo la broma cuando finalmente lo capturaron, cuando le preguntaron, ¿es usted el dirigente del 68? Sí, yo soy. Y Últimas Noticias en cabeza de plana principal, Sí. es aprendido el dirigente principal, y bueno, lloramos y nos morimos de la risa todos, porque era una excelente broma de José Revueltas. No hemos aprendido a construir las cosas así. ¿Marcos no tendrá ese futuro? ¿Que sea solo la imagen del dirigente que fue en algún momento? Bueno, él ahora tiene una participación más bien discreta. El SECRI pues ya no suele aparecer, y la prueba está en los caracoles nuevos, los 5 caracoles nuevos. Hay nuevos municipios autónomos, y bueno, ya va esto como en la tercera generación, de manera que pues ahí se está construyendo lentamente un poder distinto a la presencia de un caudillón. ¿Y a qué atribuye el que se haya, digamos, que haya perdido toda esa fuerza, ese impulso que tuvo en los primeros años? Se fue diluyendo incluso su presencia en el exterior. Pues tenemos el problema de que no sabemos hacer proyectos para el largo plazo, más allá de la resistencia, ¿no? Sí, hay que resistir, pero hay que construir. Movimientos tan importantes como los Sin Tierra, por ejemplo, hacen inexplicable lo que ocurra en Brasil, por ejemplo, pero pues algo queda y explica este despertar del pueblo chileno, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ecuador, también con grupos indígenas, pero no logramos consolidar una estructura de poder que realmente sea alternativa a la democracia en evidente crisis en el mundo entero. Esa democracia que necesita apellido, es decir, democracia burguesa, parlamentaria, representativa, es una antiguaya que está en crisis en todo el mundo, no solo en México. Y esto está dando lugar a procesos de autonomía, como ocurre en España y en otros lugares, pero también a que la ultraderecha se ponga lista. A propósito de España, Vox, franquista, fascista, sorprende a todo mundo estando en tercer lugar en las recientes elecciones, lo cual es para parar los pelos de punta, ¿no? ¿Es un riesgo que tenemos aquí en México también? Claro, estos no cesan de trabajar, se han retirado un poco de la vida pública, pero bueno, la tradición del yunque viene del sinarquismo y de la cristiada y de los conservadores que trajeron a Maximiliano y Carlota, y de los que llevaron al imperio a Agustín de Iturbide.
Ellos sí trabajan, tienen recursos, tienen sus líneas de construcción, tienen sus profesionales de esto, tienen acceso a medios de comunicación, controlan pues importantes publicaciones, importantes televisoras. La industria del espectáculo pues es un recurso enorme para ellos. Ese infame concierto que organizaron en la frontera de Venezuela para darle cobertura a los camiones que iban a entrar con disque ayuda, cosa que no pudieron hacer. Participaron 30 superestrellas, algunas que nos dolieron tanto como Juan Luis Guerra o este españolito Sáenz, que me caía bien. Ahora en el Grammy Latino van a darle un premio especial a Juanes, o ese de la camisa negra, que apareció en el concierto aquel con la bandera de Estados Unidos. Es decir, esos recursos no los tenemos nosotros. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad en México para evitar esas zonas? Pues no solo multiplicarnos en el acceso a estas oportunidades como la que estoy viviendo en este momento, y que agradezco muchísimo a nombre de tantos compañeros y compañeras que andan por ahí, trabaje y trabaje y trabaje con las comunidades, apoyando, ayudando, participando en marchas, en movilizaciones, jugándose la vida, sino procurando esa presencia en las asambleas, apoyando las comisiones que forman, las maneras como se van coordinando con proyectos tan importantes como el del Consejo Nacional Indígena. Alberto Híjar, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, los esperamos aquí la próxima semana en Debate 22.